reposaban o reposaban, si sembraban o no sembraban, si se reían, si lloraban, si hacían fiesta o no hacían fiesta, todo lo hacía Dios. Por eso es que usted ve que la cultura judía no es igual que ninguna de otras naciones, porque la cultura judía es una cultura que Dios le impuso al pueblo judío. Ellos no hacen fiesta porque les da la gana. Ellos hacen fiesta porque Dios les dijo que tenían que hacer fiesta. Para que lo sepa. Entonces, no levantó un líder. Y Dios era el líder de ese pueblo. Y cuando el pueblo dice que el pueblo comenzó a desenfrenarse y hubo una generación que no conocía a Dios. Después de la generación de Josué, hubo una generación que no conoció a Dios. Y eso es muy peligroso porque se perdió la palabra de Dios y Dios le había dicho a Moisés que le diera como ley al pueblo de que todos los padres tenían que enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Pero parece que se olvidaron por cuanto empezaron a vivir de la bonanza, de la tierra que fluía leche y miel, y la comodidad y la riqueza comenzaron a bendecir al pueblo, y el pueblo se acomodó de tal manera que se olvidó de Dios. Entonces, de repente, Dios levantaba profetas, mujeres, hombres, y para que le hablaran al pueblo cuando el pueblo tenía problemas y dificultades y no hallaban a quién recurrir. Cuando había que hacer juicio sobre alguna injusticia, cualquier cosa, entonces el pueblo buscaba a quién acudir. Y siempre el pueblo, aunque no sabía de Dios, aunque no había oído de Dios, sabían que habían hombres y mujeres que buscaban a Dios. Y entonces esos hombres tenían una característica, esos hombres y esas mujeres, que tenían una sabiduría tremenda. Entonces cuando ellos tenían problemas, buscaban a esos hombres o a esas mujeres. La Biblia los llama los jueces, porque juzgaron a Israel. Por eso es que le llamaban jueces, porque ellos juzgaban los casos que les presentaban. Dios les daba sabiduría y entonces juzgaban las cosas y la gente tomaba la palabra de ellos como ley. De ahí es que vemos nosotros ese libro que se llama Jueces. Y ahí hay varias historias. Entre esos jueces, Dios levanta a uno. Levanta a Gedeón. De ese es el que queremos hablar. Yo les dije un día de estos les voy a hablar de Gedeón. Porque Dios me estaba inquietando hace días de estar leyendo acerca de Gedeón. Y comencé a leer y a leer y a repasar. Y entonces me di cuenta que Dios tenía siempre más. Y eso es sabroso cuando uno encuentra más de lo que uno ya ha recibido. Y uno quiere seguir haciendo más y más y más en Dios. Entonces nosotros hemos leído del capítulo 7, versículo 7. Pero entonces yo quiero que usted se ubique en el capítulo 6, empezando ahí en el capítulo 6. Y usted mire lo primero que dice el versículo 6. El capítulo 6, versículo 1 dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. Fíjese bien. Desobedecieron, hicieron lo malo. Muchas de las consecuencias y de los problemas y las situaciones que enfrentamos hoy en día, nosotros, es porque simple y sencillamente ignoramos lo que Dios dice en su palabra. 1. 2. Muchas de las consecuencias y los errores que nos pasan a nosotros es porque no las ignoramos, las sabemos pero no lo hacemos. 3. Muchas de las consecuencias que nos pasan a nosotros es que no le ponemos atención a la palabra de Dios. Y por eso, al no ponerle atención, al no practicarla y al ignorarla, entonces las consecuencias de ignorar la palabra de Dios, entonces tienen una repercusión que tú te sales de los límites que Dios ha estipulado para nosotros como pueblo, como hijos. Y cuando tú te sales de ese límite, entonces quedas al acceso del enemigo y por eso es que viene el enemigo y te sacude. No te destruye porque Dios está presente y Dios no permite que te destruya, pero por el hecho de que te has salido de la palabra de Dios. Vea, le explico. La palabra de Dios son como esto, como, vamos a decirlo, como estos postes aquí. ¿Ok? Y este es el camino. Estos son los mandamientos. Cuando yo me quiero salir aquí, el mandamiento me detiene y me dice, yo siento rencor contra mi esposa. Y entonces voy a atentar contra ella, pero el mandamiento me detiene y dice, no vas a odiar. Tienes que amarla. Entonces vengo y como está afuera, la meto al camino. ¿Me explico?
El mandamiento me detuvo. Cuando yo rompo el mandamiento, me salgo del camino del Señor. Automáticamente quedo en el territorio del enemigo. Y al quedar en el territorio del enemigo, para que usted lo sepa, él ya fue juzgado y condenado. Entonces yo entro automáticamente en el juicio del enemigo y en la condenación del enemigo. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Cuando yo me salgo de la palabra de Dios, automáticamente me quedo en el territorio del enemigo. Porque no existe uno neutral. Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas no existe una Suiza. ¿Usted entendió eso? Una Suiza, no existe una Suiza, que es un país neutral, de la Cruz Roja. ¿Entienden? En la guerra mundial, cuando Italia peleaba contra Alemania, etcétera, todos los que huían a Suiza, llegaban a Suiza, encontraban la libertad, porque Suiza se había declarado neutral. Era el único país que no estaba en guerra. Por eso es que su bandera usa la Cruz Roja. Ahí nace la Cruz Roja. Porque a ellos no les importaba quién es el que estaba herido. Ellos iban a curar y sanar al que estaba herido. ¿Me explico? Entonces, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios no hay Suiza. Solo existe vida y muerte. Bendición o maldición. Ay. Dios y Satanás, that's it, no hay más. Por eso es que si no estás con Dios, estás con el diablo. Y si no te llenas de Dios, te llenas del diablo. Simple. Eso no hay que ser tan teólogo para entender eso. El hombre no tiene una tercera opción. Solo tiene a Dios y al enemigo. Y si no estás con Dios, automáticamente. Hay personas que dicen, no, yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. No, no. Si desde luego que tú no estás con Dios, estás con el otro. No le busques vuelta. Porque no existe. No existe. El diablo tiene engañado a mucha gente. Y les hace creer. Entonces estos pueblos se olvidaron de la palabra de Dios e hicieron lo malo. Porque cuando tú te sales de la palabra de Dios, la influencia del demonio comienza a trabajar en tu corazón, en tu mente, en tu lengua, en tus ojos, en tu oído, en tus manos, en tus pies, en tu cuerpo, etc. Y todo comienza a recibir una influencia tan de maldad que al hacer el mal se te hace tan como la vida común y corriente. Por eso es que hay gente que cuando hace algo no le redarguye el corazón. Cuando hace algo malo, pues, no redarguye su corazón porque es algo natural en ellos. Pero la persona que ha conocido a Dios, cuando por A o B razón medio se sale del camino del Señor y experimenta algo malo, como que el espíritu comienza a zumbarle el corazón y le empieza a palpitar y como que le hizo algo mal, y uno se regresa, porque el corazón ha sido redarguido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque nos mantiene y nos sostiene dentro del camino del Señor. Y aunque ignoremos la palabra del Señor, el Espíritu trabaja en nuestras vidas y nos hace sentir como que hicimos, como que fallamos, como que no estuvimos bien. Y cuando ese redarguir viene a nuestro corazón, tenemos que entonces tomar acción y decir, Señor, perdóname, quizás fallé, pensé que estaba bien y lo hice mal. Qué lindo es reconocer delante de Dios. Entonces ellos hicieron lo malo. Y por hacer lo malo, mire lo que dice el mismo versículo. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora, fíjese qué interesante lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Póngale ahí el separador, por favor, a su Biblia, porque hoy lo voy a llevar a 2 o 3 citas bíblicas, pero no están lejos. Deuteronomio un poquito más atrás. ¿Ok? Dice en el capítulo 28, ¿ok? Fíjese lo que dice el capítulo 28, ¿lo tiene? En el versículo 14, oiga bien lo que dice Dios. Esto ya ha sido dado. ¿Ok? Por eso es que dice que Dios los entregó en manos del enemigo. Porque ya había sido dada la palabra. Y dice, y si no, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza ahí a decir todas las maldiciones. Maldito serás en la ciudad,
malditos.